en este video el equilibrio traslacional. La estática es la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos. Ese equilibrio de los cuerpos se hace bajo dos condiciones o dos criterios que son lo que se llaman condiciones de equilibrio o principios de equilibrio. El primero de ellos nos dice a nosotros que es lo que se llama el equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional nos dice a nosotros, nos plantea que la suma vectorial de todas las fuerzas para que un cuerpo esté en equilibrio debe ser 0. Es decir, que sobre el cuerpo la sumatoria de las fuerzas en el eje X debe ser 0, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe ser 0 y la sumatoria de las fuerzas en Z debe ser 0. Si es un cuerpo que esté en dos dimensiones, entonces se deben de cumplir estas dos primeras condiciones, la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Si es un cuerpo en tres dimensiones, entonces se deben de cumplir que la sumatoria de las fuerzas sobre cada uno de los ejes, pues nos dé 0. Esa es la primera condición, es decir, que nos está diciendo que el cuerpo no se traslade, o sea, que no se mueva. Entonces eso se va a lograr cuando la sumatoria de las fuerzas se anulen, o sea que debe ser 0. Y la otra condición para que un cuerpo esté en equilibrio es que el cuerpo no rote. Entonces a eso se le llama el equilibrio rotacional. Y lo que nos indica es que la suma de los torques alrededor de un punto debe ser 0. Hoy vamos a mostrar en este video solamente la primera parte, que es la de equilibrio traslacional. En un segundo video mostraremos la condición de equilibrio rotacional. Muy bien, entonces pasemos a plantearnos un ejercicio y resolverlo directamente. Nos dicen en este primer problema de equilibrio traslacional que vamos a encontrar las tensiones en las cuerdas para que este sistema esté en equilibrio. Estos son tres cuerdas, una de ellas está formando aquí con horizontal un ángulo de 60 grados como se muestra en la figura, la otra está formando un ángulo de 30 grados que es esta otra cuerda y la tercera cuerda soporta un peso W. En esta cuerda la tensión que hay de este punto a este punto es este peso W, pero en este peso W no es la misma tensión que hay en estas cuerdas, o sea que nosotros en esta cuerda va a haber una tensión desde este punto hasta este otro punto y en esta otra cuerda hay una tensión desde este punto hasta este otro punto. El peso W se encuentra desde este punto a este punto como se indica en el señalador. Muy bien, entonces saquemos ahora acá una pluma para poder solucionar el problema numéricamente. Entonces, bueno, muy bien. Entonces tenemos acá, vamos a dibujar las tensiones. Entonces en este punto hacia abajo hay una tensión que es el peso W y acá hacia arriba, en este punto, vamos un momentico aquí a la presentación. Entonces volvamos a dibujarla. Entonces tenemos que en este punto hay un peso W, en esta cuerda, así, en este sentido, hay una tensión que vamos a llamar T1, se va a ser nuestro objetivo, y en esta otra cuerda hay una tensión T2. Fíjense entonces que nosotros al trazar aquí un plano cartesiano, vamos a poder descomponer estas tensiones. Este ángulo es exactamente, ese ángulo de 60 es exactamente este ángulo de 60 que se encuentra acá. Y ese ángulo de 30 que está en la parte de arriba es exactamente este ángulo de 30 que se encuentra acá. Es decir que nosotros tenemos lo siguiente, sacando un poquito aparte pues para hacerlo mucho mejor. Tenemos hacia abajo el peso W, tenemos en este sentido una tensión T1, donde el ángulo que forma ese T1 con horizontal es un ángulo de 60 grados y de esta manera tengo una tensión 2 donde aquí tengo un ángulo de 30 grados. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la descomposición de esas fuerzas, porque nosotros vamos a aplicar aquí la suma
por el método analítico de esos vectores. Tengo 3 vectores, entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjese que esta T1 tiene 2 componentes rectangulares, una hacia acá que la vamos a llamar tensión 1 en X y otra hacia arriba que la vamos a llamar tensión 1 en Y. Lo mismo pasa para T2. T2 tiene 2 componentes, una hacia acá que es T2X y otra hacia arriba que es la tensión 2 en el eje Y. Entonces, fíjese que yo aquí para aplicar la condición de equilibrio traslacional, yo debo de mirar que la sumatoria de las fuerzas en X sean 0 y también debo de mirar que la sumatoria de las fuerzas de Y sean 0, porque las fuerzas son coplanares, o sea que están sobre un plano, entonces se implica ahí que la sumatoria de las fuerzas en el eje Z se están cumpliendo directamente. Entonces vamos a aplicar estas 2 condiciones de equilibrio, pero es el equilibrio traslacional y la vamos a aplicar en los 2 ejes, la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Y entonces nuestro objetivo va a ser en este problema calcular esa tensión 2 y esa tensión 1, pero antes de poder escribir eso en función de T2 y de T1, debo de mirar es las componentes horizontales y verticales. Entonces, vamos un tico aquí al puntero para señalar lo que yo les estoy queriendo decir. Es lo siguiente, miren, sobre el eje de las X, ¿qué vectores hay? Tengo T1 en X y tengo T2 en X que viene en esta dirección. Y en el eje de las Y tenemos a T1Y y tenemos a T2Y. Entonces lo primero que vamos a hacer, y el peso W también está sobre el eje Y, pero miren que está hacia abajo. Este peso W es el producto de esta masa por la gravedad, es decir que W es M por G, la masa del cuerpo por la gravedad del cuerpo. Entonces volvamos otra vez al puntero y pasemos a escribir las ecuaciones en este problema. Entonces tenemos lo siguiente, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Entonces devolvámonos un momentico en la presentación y en X tengo a T1X que va hacia la derecha y T2X que viene hacia la izquierda. Pero antes de hacer la escritura de esa ecuación de condición de equilibrio traslacional que sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, entonces hagamos lo siguiente. Hagamos esto. ¿Qué es T1 en X? Pues T1, miren la gráfica, T1 en X es T1 la hipotenusa coseno de 60, porque miren que el T1X es el cateto adyacente, entonces T1X es igual a T1 coseno de 60. Mientras que T1Y, veamos la gráfica, T1Y es el cateto opuesto. Entonces, si yo aplico la definición de seno, seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si despejo el cateto opuesto, pues entonces quedaría que T1Y es T1 seno de 60. Entonces, escribamos que T1Y es T1 seno de 60 grados. Muy bien. Ahora hagamos lo mismo con la T2X. Veamos qué es T2X. Entonces, devolvámonos. Y vemos que ya en el triángulo rectángulo T2X es el cateto adyacente al ángulo de 30, donde la hipotenusa es T2. Entonces, si yo aplico la definición de la función trigonométrica coseno de 30 sería cateto adyacente T2X sobre la hipotenusa que sería T2. Entonces, si despejo T2X quedaría T2 coseno de 30. Entonces, escribamos que T2X es T2 coseno de 30 grados. ¿Y qué es T2Y? Veamos la gráfica. T2Y es el cateto opuesto al ángulo de 30, entonces sería T2 seno de 30 grados. Muy bien. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos un momentico, tenemos lo siguiente, tenemos que T1X es T1 coseno de 60 y tengo que T1Y es T1 seno de 60. También tenemos por otro lado que T2X es T2 coseno 30 y que T2Y es T2 seno 30. Pero yo había escrito que en la condición de equilibrio traslacional la sumatoria de las fuerzas en X deben de ser igual a 0. Ahora sí veamos lo siguiente. ¿Cuáles fuerzas están en X? Miren que hacia la derecha está T1X, entonces
vamos a decirlo T1x positivo, que viene hacia la derecha, y miren que T2x viene hacia la izquierda, entonces menos T2x igual, no hay más fuerzas actuando sobre el eje de las X, miren, solamente está T1x y T2x, y esto debe ser igual a 0, donde he escogido que la fuerza que va hacia la derecha, que es T1x, es positiva, y la que va hacia la izquierda, la tensión es un vector, es negativa, entonces por eso colocamos menos T2x, y esta es la sumatoria, esta parte de acá, es la sumatoria de las fuerzas en X. Mire, esto es la sumatoria de las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Si hubiera otra fuerza, entonces habría que colocarla y mirar el sentido. Muy bien. Pero ¿qué es T1X? T1X es, según las aplicaciones de la definición de las funciones trigonométricas seno y coseno, T1X es T1 coseno de 60 menos T2X es T2 coseno de 30. Y esto es igual a 0. Eso por un lado. Bueno, muy bien. Ahora veamos lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tenemos sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Entonces devolvámonos a la presentación. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Está actuando T1Y hacia arriba, está actuando T2Y hacia arriba, y W está actuando hacia abajo. Entonces vamos a decir, vamos a tomar, eso es indistinto ahí como las tome, puedo tomar positivas hacia abajo, negativas hacia arriba, o positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. ¿Por qué? Porque como se va a igualar a 0, entonces ahí no hay problema, pero lo voy a tomar así, positivas las que van hacia arriba. Las que van hacia arriba es T1Y y T2Y, y la que viene hacia abajo es el peso. Entonces vamos a escribir que T1Y más T2Y menos W es igual a 0. Listo, esto que yo tengo acá, ¿qué es? Esto es la sumatoria de las fuerzas en Y. Esas son las fuerzas que están actuando en Y, miren. T1Y hacia arriba, T2Y hacia arriba y W hacia abajo. Esas son las únicas que están actuando en Y. Pero ¿qué es T1Y? T1Y es T1 seno de 60 más T2Y, pero T2Y es T2 seno de 30. Ese menos W lo voy a pasar al otro lado como W. Positivo, como estaba negativo pasa a positivo. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2 y a esta ecuación la voy a llamar ecuación número 1. Y si nos fijamos, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso es lo que tenemos en estos momentos, miren. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Miren, las incógnitas son T1, T2, que aparecen en la primera ecuación, y también aparecen en la segunda ecuación, T1 y T2. Entonces vamos a solucionar el sistema. Lo podemos hacer por sustitución, igualación, bueno, por el método que queramos. Entonces lo voy a hacer aquí de la ecuación número 1, voy a despejar T1, entonces despejando T1 quedaría lo siguiente. Ese término T2 coseno de 30 está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces quedaría T2 coseno de 30, y el coseno de 60 está multiplicando a T1, como está multiplicando pasa a dividir. Y esta fórmula T1 igual a T2 coseno 30 sobre coseno de 60, esto lo sustituir en la ecuación número 2. ¿Pero qué es la ecuación número 2? La ecuación número 2 dice T1 seno de 60 más T2 seno de 30 es igual a W. Entonces reemplacémoslo. ¿Quién es T1? T1 es todo esto que yo tengo acá. Es toda esta parte. Entonces T1 es T2 coseno de 30 sobre coseno de 60 por el seno de 60 más T2 seno de 30 igual a W. Entonces si ya W1 lo dan en newtons, pues no es sino reemplazar por el valor numérico ahí que tengamos. Muy bien, vamos a hacer esa operación porque ya mire que la única variable, miren, fíjense que la única variable que nos quedó ahora aquí es T2. Miren, es la única variable que queda aquí.
El W, pues ya lo podemos reemplazar por el valor que nos den. Pues si es de 50 newtons, 40 newtons, pues reemplazamos por ese número. Entonces vamos a hacer la operación. Coseno 30 por seno de 60 dividido coseno de 60 es igual a 1.5. Entonces por este lado tengo 1.5 T2 más, hoy lo hubiera podido hacer esa parte, decir tangente 60 por coseno de 30 también, en que eso da también 1.5, lo podemos hacer así, seno sobre coseno es tangente, más este otro T2 por el seno de 30 grados, y ustedes saben que el seno de 30 es 0.5, o sea, ya con una calculadora, entonces nos queda 0.5, y esto es igual a ¿quién? A W. Si 1,5 le sumo 0,5 me da 2T2 igual a W, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda que la tensión 2 es igual a W dividido 2. Esta es la respuesta para la tensión número 2. Entonces fíjese que si la tensión 2 vale, depende del valor de W. Si W es 40 newtons, pues la tensión 2 va a valer 20 newtons. Y conocido este valor ya de la tensión 2, podemos hallar la tensión 1, o sea que este valor lo sustituimos acá en esta parte para hallar la tensión 1. Entonces nos queda que T1 es igual a T2, es decir, W medios coseno de 30 dividido coseno de 60. Entonces la tensión 1 es igual, si lo hacemos esa operación con la calculadora, coseno de 30 dividido coseno de 60 nos va a dar 1.7320, ese valor lo divido entre 2, nos da 0, entonces nos da 0.866 veces W. Esta es la tensión 1. Yo podría escribir esta T2 como 0.5 W. Voy a escribirlo un momentico así para que analicemos lo siguiente. O sea que la tensión 2 me da 0.5 veces el peso W y la tensión 1 me da 0.866 veces el peso W. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el análisis en estos momentos? Fíjense en esto, volvámonos a la presentación anterior. Aquí de las dos, comparando T1 con T2, es mayor T1, porque 0.866 veces W, T1 mayor, miren, T1 mayor. Entonces analicemos, miren, esa está más inclinada, es más inclinada, o sea que es mayor esta tensión por esta inclinación de este ángulo. Esta está menos inclinada, entonces en W, ten en cuenta que W está sobre el eje de las Y, ¿no? Entonces aquí es lógico que esta tensión 1 sea mayor que la tensión número 2. O sea que encontrar las ecuaciones de las cuerdas en este problema, la respuesta es T2 igual a 0.5 W, o sea 0.5 veces el peso W, y la tensión 1 igual a 0.866 W. Muy bien, hemos resuelto nuestro primer problema. Pasemos a resolver un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, entonces ahora el sistema son obviamente 3 cuerdas donde está una colocada, una muy horizontal, donde aquí el ángulo entonces es un ángulo de 90 grados, fíjense, aquí lo estoy señalando, y la otra está formando un ángulo de 60 grados. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas, entonces cogemos las fuerzas aquí concurrentes en este punto, todas en ellas, y hacia abajo tengo el peso W, en esta otra cuerda tengo la tensión número, la voy a llamar T1, y esta que está horizontal, que vendría en esta dirección, la vamos a llamar la tensión 2. Es decir que tenemos lo siguiente en nuestro diagrama de fuerzas al trazar nuestro plano cartesiano. Tenemos esto que yo tengo acá. Tenemos en esta dirección, tenemos la tensión 2, en esta dirección tenemos la tensión T1 y hacia abajo tenemos el peso W. Por alternos internos, ese ángulo de 60 es este mismo de acá. Bueno, aquí tengo el eje de las X, aquí tengo el eje de las Y, y entonces, des en cuenta que la tensión 2 quedó sobre el eje, mientras que la tensión T1 tiene dos componentes, una hacia acá, que es esta que estoy trazando, está la tensión 1 en X,
y otra hacia arriba, que es la tensión 1 en el eje Y. Muy bien, entonces vamos a explicar aquí de dónde sale eso que T1X es T1 coseno de 60. Mire, eso puede salir de la siguiente manera. Aplique la definición de la función trigonométrica coseno. Coseno de 60 grados en ese triángulo es igual al cateto adyacente T1X sobre la hipotenusa que es T1. Fíjese que T1 que está dividiendo pasará el otro a multiplicar y quedaría que T1X es T1 coseno de 60 grados. Y seno de 60 grados es igual al cateto opuesto que sería T1Y sobre T1. De nuevo T1 en la hipotenusa está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces quedaría que T1 es igual a T1Y es igual a T1 seno de 60 grados. De ahí es donde sale esa situación de que T1X sea igual a T1 coseno de 60 y T1Y igual a T1 de 60. Para complementar el ejercicio anterior y para saber de dónde está saliendo y que quede claro cómo se hace la descomposición. T1X es la componente rectangular de T1 sobre el eje de las X y T1Y es la componente rectangular de T1 sobre el eje de las Y. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Sumatoria de las fuerzas en X, estamos aplicando la condición de equilibrio traslacional y sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Entonces, si yo voy a plantar sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, pues yo me fijo cuál va en la dirección del X positivo y cuál en el X negativo. Y entonces yo digo, miren, al observar veo que T1X va hacia la derecha y T2, esta ya no tiene componente, toda su componente está sobre el eje de las X, igual a 0. Esta es la ecuación para la podemos llamar ecuación número 1, ahorita que reemplacemos T1, que es T1 coseno de 60. Esta es nuestra primera sumatoria de las fuerzas sobre el eje de las X. Y la sumatoria de las fuerzas sobre el eje de las Y, fíjese que solamente hay una hacia arriba, que es la componente T1Y. Miren, aquí esta es la componente y es la única que va hacia arriba. Entonces tendríamos, T2 no tiene componente sobre el eje de las Y. Miren, T2 está toda la fuerza sobre el eje X. Entonces, en la sumatoria de las fuerzas en Y tendría T1Y, y hacia abajo tengo el peso, menos W igual a 0. Y esta sería la segunda condición en el equilibrio, la segunda sumatoria de fuerzas en el eje Y, en la primera condición de equilibrio traslacional. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale T1X. Mire, T1X vale T1 coseno de 60. Entonces esto lo voy a reemplazar aquí. Y de acá, de la segunda, de T1Y igual a T1 seno de 60, la vamos a reemplazar acá en T1Y. Entonces nos va a quedar T1X menos T2 igual a 0, pero ya sabemos que es T1X. T1X es T1 coseno de 60. Entonces tenemos T1 coseno de 60 menos T2 igual a 0. La sumatoria de las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en Y queda T1Y menos W, pero ¿quién es T1Y? T1 seno de 60, entonces queda T1 seno de 60, T1 seno de 60 menos W igual a 0. Devolvamos la presentación y miren, T1 seno de 60 menos W igual a 0. Listo, ¿y cuáles son nuestras incógnitas? T1 y T2. Entonces, esta ecuación llamémosla ecuación número 1 y a esta ecuación llamémosla ecuación número 2. De la ecuación número 1 despejemos T1. ¿Qué es T1? Pues T1 es igual a T2 ¿sobre quién? Sobre coseno de 60. Listo. Y si de la ecuación 2 despejo T1, voy a hacerlo por igualación, T1 va a ser igual a W ¿sobre quién? Sobre seno de 60. Voy a hacer este ejercicio por igualación. Entonces ahora igualo los resultados, entonces me quedaría T2 sobre coseno de 60 igual a W seno de 60. Mi objetivo es hallar las tensiones, entonces despejo T2 y me quedaría W coseno de 60 dividido seno de 60 grados. Pues coseno sobre seno es cotangente, pero si hacemos la operación en una calculadora, esa operación de coseno de 60 dividido seno de 60 daría 0.577, tomando 3 cifras decimales, veces W. O sea que la tensión 2 me dio 0.577 W. Y eso sale de dividir coseno de 60 dividido seno de 60 en el modo DEC.
y ya hemos encontrado la tensión número 2. ¿Qué nos falta hallar? La tensión número 1. Entonces la tensión número 1 es T2 coseno de 60, pero ya tengo T2. T2 es 0.577 veces W sobre coseno de 60 grados. O sea que la tensión 1, si dividimos ese valor dentro del coseno de 60, pues nos da 1.1547. Entonces nos da 1.155, aproximándolo, nos da 1.1547, lo vamos a aproximar a 5, 1.155 veces W. Y esta es la tensión número 1. Entonces analicemos los resultados. Aquí nos está dando ahora que la tensión número 1, mire, esta T1 nos dio 1.15 W, mientras que esta tensión nos da 0.577 W. Y miren cuál era la tensión 1. La tensión 1 era esta de este cable desde este punto hasta este punto. La tensión 2 está desde este punto hasta este otro punto. En este sector está una tercera tensión, pero esa tensión es el peso W. Es el peso W en esta parte de acá. Entonces, en estos dos ejercicios de equilibrio traslacional, hemos aplicado la condición de equilibrio traslacional mirando en fuerzas coplanares, mirando que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y sean igual a 0, haciendo la descomposición, ya la solución de hallar las dos incógnitas que son las tensiones, pues se pueden hacer por cualquiera de los métodos de soluciones de ecuaciones lineales, sustitución, igualación, reducción, Kramer. En el primer ejercicio lo hice por sustitución y en el segundo ejercicio lo hice por igualación. Espero que se haya comprendido el tema de aplicación de condiciones de equilibrio traslacional en el tema de estática. Jóvenes, un feliz día.